Seconza, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Bien, señores, está con nosotros Magín Díaz. Magín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, también, muy bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Hablábamos un poco de Estados Unidos y de algunos planteamientos que está haciendo Trump, que le va a quitar la independencia al Banco Central. Bueno, podemos empezar por ahí. El efecto Milei. No, Milei no plantea eso. Milei no plantea quitar la independencia. Milei plantea la eliminación. Milei plantea la eliminación y quitar la independencia, que no es lo mismo. No es lo mismo. No, porque la independencia no está funcionando. Porque él plantea que es un robo y lo plantea eliminar. Aquí es ponerlo bajo la dependencia del gobierno. Correcto. Bueno, digamos que ese ha sido el tema en las últimas 2 o 3 semanas. El plan económico de Trump, que él ha esbozado en algunos discursos. Entonces, él ha dicho algunas cosas. Él ha dicho que él va a poner un arancel generalizado a 10%, pero que va a usar los aranceles como herramienta política y que existe la posibilidad de que a China, los productos de China, él le ponga 50 o 60%. También ha hablado de reducir el impuesto sobre la renta empresarial a 15%. En otra ocasión planteó eliminar totalmente el impuesto sobre la renta y compensar la recaudación que se pierda con aranceles. Y otra cosa que ha dicho es que la Fed, el Banco Central, debe obedecer a los lineamientos del gobierno. Y también que va a hacer deportaciones masivas que podrían afectar el mercado laboral. Entonces eso ha causado una reacción fuerte entre los economistas, encabezados por 16 premios Nobel de Economía, escribieron una carta criticando las consecuencias del plan económico de Trump. Los economistas de Harvard han hablado, Larry Summers, que fue ministro de Hacienda, Jason Furman, que fue el chairman del Consejo de Asesores Económicos, y ambos dijeron que el plan económico de Trump es el plan económico más inflacionario de un candidato presidencial en la historia de los Estados Unidos. Peor que con la pandemia. Entonces, en resumen, los economistas de Harvard dicen que el plan de Trump aumentaría el déficit, causaría una depreciación del dólar. Summers compara el tema de la independencia del Banco Central con la época de Nixon. Nixon se metió con el Banco Central, trataba de darle órdenes, y los años 70 fueron los años de mayor inflación en la historia de Estados Unidos. Básicamente, un periodo largo de inflación hasta que Jimmy Carter, digamos, le devolvió la independencia al Banco Central para poder combatir la inflación sin injerencia política. Recuerda, Magín, que Nixon es una de las influencias más determinantes de Trump en términos ideológicos, el concepto ese de hacer América grande. Ese concepto básicamente es de pero Ronald son Reagan. diferentes, porque Nixon en política internacional era un monstruo. Sí, Él sabía lo que estaba haciendo. Los principales asesores de Trump tiene un altar de Nixon en su casa y un tatuaje en la espalda. Bueno, él le gusta más Ronald Reagan. Roger Stone. En materia política, sin duda, su conocimiento de política internacional era impresionante, abrió con las relaciones con China, etcétera. Obviamente tenía a Kissinger detrás, pero en materia económica la inflación fue terrible en el periodo de Nixon y durante todos los años 70. Entonces, básicamente ese es el plan de Trump que él ha esbozado. Una cosa obviamente es lo que él dice y otra lo que va a hacer, que no se sabe, pero digamos que la mayor parte de los economistas líderes de la profesión, que son norteamericanos, han hablado en contra. Ahora, muy interesante que la revista The Economist, que es una de las más prestigiosas y más leídas por economistas y por políticos en el mundo, hizo un estudio hace un par de semanas y calculó un índice de riesgo de Trump. ¿Cómo eso afectaría a los países del mundo? Wow. Y nosotros, de acuerdo a ese índice, seríamos el 4º país del mundo más afectado
si Trump lleva a cabo las políticas que él está diciendo. ¿Por qué? Solamente superado por México, Alemania y Costa Rica. Bueno, por dos razones. El flujo comercial nuestro es altísimo con Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial y, o sea, las exportaciones a Estados Unidos pesan mucho aquí y las remesas pesan mucho, casi 10% del PIB. Entonces, si la política comercial de Estados Unidos cambia, eso va a afectar a los socios comerciales como nosotros. Y si cambia mucho la política de inmigración, lo que dice The Economist es que eso va a afectar las remesas también. Como dependemos tanto de las remesas de Estados Unidos, pues en teoría seríamos de los países más afectados de una presidencia de Trump. Pero reitero, parece todo eso hecho por demócratas, ¿verdad? Parece, pero no necesariamente. De Krugman y todo eso, todos esos demócratas. El tema es que una cosa es lo que él dice y otra es lo que él hace. Entonces, obviamente eso trae incertidumbre, pero su presidencia en materia económica no fue mala. O sea, la inflación fue baja. Fue mucho mejor que esta. La desean la mayoría de los norteamericanos. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés en los Estados Unidos y cómo se refleja aquí? Bueno, esta semana, antes de ayer, creo que fue la reunión donde la Reserva Federal fija su tasa de interés. Es el momento más esperado en el mundo por los bancos centrales. Y tomó la decisión de dejar su tasa de interés estable en 5.3%. Esa tasa está a ese nivel desde julio del año pasado, o sea, ya tiene más de un año. Y como la dejó fija, ya sabemos que va a estar fija hasta finales de septiembre, que es la próxima reunión. Ahora, lo importante de esa reunión es que el presidente de la Reserva Federal dijo que ya está viendo el camino para empezar a reducir. O sea que en septiembre o en octubre es posible que empiece la reducción. Entonces, ya por lo menos hay una luz al final del camino. Hace varios meses no se veía ese momento. Ahora, lo que se está viendo es que sería una reducción gradual. El mercado está esperando que todavía dentro de un año la tasa de interés en Estados Unidos esté a nivel de 4%, la tasa de interés de referencia. Entonces, ahora ya si baja un poco, eso le da un poco más de holgura al Banco Central nuestro, que no puede bajar la tasa más mientras las tasas estén altas. De hecho, claro, eso lo dijo ayer el Banco Central. Las tasas de mercado han subido en los últimos meses aquí. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las tasas de interés están muy altas en Estados Unidos, la gente quiere ese retorno y hay presiones en el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio se ha movido un poco. Sí. El Banco Central dominicano no puede bajar las tasas más hasta tanto bajen en Estados Unidos. Así es. Esa es más o menos la situación de tasa de interés. O sea, nos queda un par de meses más con tasas relativamente altas. No vamos a hablar de cielos abiertos porque hay que esperar que den a conocer el contenido de lo mismo, pero sí de los boletos aéreos y lo que tiene que ver con impuestos, que es tu área. Yo hablaba más temprano de que uno de los objetivos principales de este gobierno es que se reduzcan los boletos aéreos. Lo dijo el presidente Abinader desde el primer momento. Y entonces me escribía Judith Stephen, dominicana residente en Estados Unidos, me dice que no van a bajar los boletos por efecto de cielos abiertos porque el mayor componente es impositivo y me pone datos concretos de lo que cuesta un pasaje de Nueva York acá, cuánto es en sí el boleto y cuánto es los impuestos. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Que si van a bajar. ¿Qué hay que hacer para bajar los boletos y cuál es el porcentaje impositivo que tienen los boletos actualmente? Bueno, si es por el tema impositivo, no van a bajar. No van a bajar. Porque el gobierno ha sido muy claro en que el presidente ha sido muy claro en que quiere que bajen los pasajes, pero el ministro de Hacienda ha sido muy claro defendiendo los ingresos del gobierno. Entonces, los pasajes aéreos aquí tienen es la carga impositiva que tienen, que lo hace tan costoso y tan inasequible. 18%, tienen el impuesto de salida de pasajeros, creo que $20, tienen la tarjeta de turismo y también tienen algunas tasas que se cobran cuyos ingresos van directo una parte al Ministerio de Turismo. No, esa es la tasa aeroportuaria. Exacto. Entonces, aeroportuaria. Cuando tú son sumas eso, $15.50 para salir, $15.50 para entrar. Cuando tú sumas todo eso, más de la mitad del costo es impuesto.
Ahora, fíjate que el presidente ha tenido la intención, pero no ha quitado ninguno de esos impuestos, porque el ministro de Hacienda se ha opuesto. Por ejemplo, con el lío que se ha armado con los $10 famosos. El gobierno ha dicho, vamos a hacer algo, pero en 4 años no hizo nada. Engañaron al país con No, eso. no es engañado. Engañaron a los dominicanos. Lo devuelven. Dice No, que lo hay que devuelve. devolverlo. Hay que no cobrarlo. Pero se me hace a mí difícil llenar Exacto. No, esa pero- devolución. Dime tú. ok, a esa ahí ley que voy. viene a Nueva Adelante. York. Me imagino. El reembolso es un mecanismo que funciona, pero nadie lo usa. Oh, Dios. Ahora, ¿qué ha pasado? Que el ministro de Hacienda ha dicho, si se elimina eso, búsquenme lo que yo pierdo como Ministerio de Hacienda, que deben ser 4 o 5 mil millones de pesos, hablando de memoria. Entonces, el gobierno lo que va a salir ahora es a poner impuestos más altos, porque necesita recaudación. Entonces, en el caso de que decida eliminar algunos de los impuestos a los pasajes, es porque va a aumentar otros para compensar. Entonces yo no creo que se va a meter en bajar los Yo impuestos. no tengo expectativa con eso. Por la parte impositiva, ahora si el acuerdo de cielos abiertos trae más competencia, etcétera, por ahí podrían bajar por esa razón, pero yo no creo que el gobierno baje los impuestos de los pasajes. Además, hay un argumento que usan mucho los organismos internacionales para cargar de impuestos a los pasajes aéreos, es que quienes viajan son los que pueden pagarlo. Entonces los que son muy pobres no viajan. Entonces es un impuesto que en teoría afecta a personas que tienen algo de Bueno, capacidad. breve, doña Consuelo. de Magín, ingreso. simplemente para decirte esto, después que tú explicaste la cuestión de la que se prevé la política de Trump, el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, Trump que está planteando, ese es un programa de pura derecha, que está planteando, dice aquí, ampliando al mismo tiempo drásticamente el poder presidencial y permitiendo a Trump usarlo para perseguir a sus críticos. O sea, están diciendo que Trump va a aceptar ese proyecto de la Heritage y Trump ha dicho que no lo acepta. Entonces, siguen los críticos de Trump diciendo Bien. que Trump quiere ese proyecto de derecha, Bien. que elimina el Banco Central y todo eso, o lo controla, perdón, que controla el Banco Central, y Trump ha dicho que no lo acepta como proyecto. Pero insisten. O sea, ahí hay una bueno, razón política. En Estados Unidos hay temas de ideología. Ese es Sí. un proyecto, digamos, que está circulando, que es bastante agresivo en proponer reducción Sí. de impuestos, etcétera. Ahora, lo que están viendo la mayoría de los economistas sensatos es que Estados Unidos tiene ahora mismo, en una etapa en que está creciendo mucho, porque la economía americana está creciendo, Sí. pero con déficit fiscales muy altos. Sí. Y además se está proyectando el déficit en los próximos años a nivel de 7% del PIB. Eso llevaría la deuda, que está ahora más o menos por encima ya del 100%, la llevaría en menos de 10 años a 140% del PIB. Uf, Entonces, Dios mío. ya eso va a afectar las tasas de interés a nivel mundial. Entonces, la mayoría de esos economistas, que yo diría sensatos, están diciendo, espérate, tú tienes que hacer un plan para bajar este déficit y poner esa deuda en otra trayectoria, porque si en una época de alto crecimiento tenemos déficit, ¿qué va a pasar entonces cuando se vaya el crecimiento? Va a ser mayor. Claro, pues muchas gracias, Magín, Gracias, muchas Magín. gracias. ¿Cómo no? Adelante. Gracias, Magín.